Te doy la bienvenida a este espacio tan maravilloso que he creado para ti. Mi nombre es Aglaya Olmo, soy coach transpersonal y me dedico a acompañar a personas para transformar su dolor en plenitud. Utilizo diferentes herramientas muy bonitas que voy a enseñarte a ti para que tú también puedas avanzar en este camino. Quiero que entiendas que a partir de ahora tus pasos comienzan contigo mismo y estoy dispuesta a acompañarte en este viaje tan maravilloso. Te veo dentro de este capítulo y te doy las gracias por estar aquí y ahora. Te doy la bienvenida de nuevo a este nuevo episodio de Metamorfosis. Hoy quiero hablarte de un tema que está muy de moda ahora en las redes y, y es la positividad tóxica. La positividad tóxica se refiere a esa presión que sentimos, ¿no? A esa expectativa de ser constantemente positivos, negando por un lado e ignorando por otro todas esas emociones a las que tú llamas negativas. Y esto te adelanto que puede ser súper perjudicial, sobre todo para tu salud en todos los niveles. Esta positividad tóxica se caracteriza por una imposición de un pensamiento positivo a todas horas. Ese pensamiento positivo tú lo atraes hacia ti como una única forma de solucionar los problemas o las situaciones a las que te estás enfrentando hoy en día. Y así lo único que estás consiguiendo es invalidar todas esas emociones, fomentando así evitar la tristeza, por ejemplo, el miedo o la ansiedad. Esto viene sobre todo también de negarte a ti mismo, ¿no? Que estás viviendo quizás una situación de fracaso. Y yo considero que en eso consiste realmente la positividad tóxica, ¿no? O la positividad tóxica, perdón. O, o ese hecho de llevar al extremo ese positivismo, ¿no? Imponernos una actitud que es falsa, sobregeneralizando así un estado feliz y optimista, sea cual sea la situación. Aquí lo que estás haciendo es silenciar todas tus emociones negativas o a las que tú llamas negativas, porque realmente, si te das cuenta, las emociones todas son muy válidas. Es cierto que hay algunas emociones que son expansivas y otras que te contraen realmente por lo que te hacen sentir, ¿no? Pero no podemos validar simplemente las emociones positivas. ¿Por qué? Porque así lo que estamos haciendo es evitar enfrentarnos a lo que, a lo que te causa, a la causa, ¿no? De la situación que tú estás viviendo, a eso que te está causando. Por lo tanto, en futuras situaciones a las que tú te vayas a enfrentar, que sean o que puedan ser diferentes a tu expectativa o a ese objetivo que tú te has marcado, no vas a tener las herramientas suficientes y vas a vivir constantemente en un mundo irreal, un mundo que tú te has creado a través de esa positividad. Este estado a menudo se manifiesta en forma, sobre todo, de comentarios dirigidos a quienes intentan afrontar una adversidad, ¿no? Al decirle, por ejemplo, a las personas que se animen ante sus problemas o que simplemente piensen en positivo. Es una típica frase que yo escucho muchísimo cuando estamos en una conversación y alguien te está explicando un problema o cómo se siente ante una situación que está viviendo. Así lo que estamos haciendo, por supuesto, involuntariamente, es invalidar esa experiencia de dolor que está pasando esa persona o que estás pasando tú en tu caso si eres tú el que expones el problema. Entonces estás invalidando y el dolor no es negativo. Hay una frase muy bonita que dice Buda, que es el, el dolor. No podemos evitarlo, pero el sufrimiento sí, el sufrimiento es la manera en la que vivimos ese dolor. Tú eliges si sufres o no, pero el dolor, bajo mi punto de vista, esto es algo mío personal también, ¿vale? Quiero que quede claro, el dolor es inevitable en ocasiones. Hay circunstancias que te duelen,
Yo, por ejemplo, empecé este año con mucho dolor y ya lo he comentado en otros capítulos y en redes, por la situación de salud por la que está pasando mi mamá. A mí me duele. ¿Qué pasa? Que yo caí en la trampa de vivirla desde un pensamiento positivo tóxico. ¿Por qué? Porque la situación era muy real, tan real como la vida misma, ¿vale? Pero mi mente, de alguna manera, no quería aprobar esa situación. Al no querer aprobarla, todos y cada una de las palabras que yo pronunciaba cuando mi madre se quejaba de su dolor constante eran positivas, mamá. No te centres en el dolor, no te enfoques en el dolor. eh, Piensa que estás bien. Enfócate en que tu futuro próximo será mejor y ya estás caminando y no sé qué. Claro, llegó un momento, llegó un punto al cabo de unos 2 meses que yo me rompí de tal manera que era yo la que no podía soportar ese dolor y entré en un sufrimiento y en una amargura brutal. ¿Qué sucedió entonces? Que toda mi realidad se desmontó se desmontó de un puñado, ¿no? Se desmontó como si un tsunami pasara por dentro de mí y caí en una tristeza profunda, absoluta. Sin embargo, si yo hubiera aceptado de primera hora que mi mamá está así con su enfermedad y que es un proceso de ella, y hubiera aceptado en mí ese dolor que provocaba el hecho de ver a mi madre postrada en una cama o en una silla y verla en silla de ruedas con lo joven que es, pues bueno, lo hubiera llevado de otra manera quizás, porque hubiera sido algo gradual, me hubiera permitido que eso me hubiera dolido. Pero como yo venía de estar en una etapa súper feliz y con una energía muy elevada, no di, no me escuché, no di posibilidad a que ese dolor entrara en mi vida porque yo no quería salir de ese estado. Y al no querer salir, disfracé todo eso de una positividad tóxica. Por lo tanto, lo convertí en una realidad muy fea en mi día a día. Y solo comencé a aceptar la situación porque, por supuesto, la positividad tóxica lo que te hace es no aceptar eso que te está sucediendo en ese momento. Disfrazas la situación o la emoción y la conviertes en positiva. Claro, en ese momento es mucho más sencillo y llevadero, pero a la larga te sucede lo que me sucedió a mí hace 2 meses, que te caes y la caída es tan grande que duele el doble. Yo no quería aceptar esa situación. Cuando me rompí y cuando realmente admití y lloré por primera vez mucho, con muchísima rabia y odio, porque no entendía para qué mi mamá estaba sufriendo eso, pues ahí fue cuando todo comenzó a calmarse dentro de mí y a aceptar que esta situación duele y que el dolor no se puede ir de un día para otro. El dolor se irá conforme tú vayas aceptando cada vez más que es la situación que estás viviendo actualmente. No es ni buena ni mala, es lo que es. Y fin, no hay otra manera. No hay otra manera de hacerlo que aceptando y permitiéndote sobre todo también que si un día tienes que estar con una vibración más bajita o sintiendo ese dolor y te apetece llorar a causa de eso y recordar o anhelar, mejor dicho, cómo era tu mamá hace unos meses, o en mi caso, cómo era mi mamá, pues lo anhelo y lo lloro y lo respiro. Y a partir de ahí reconstruyo desde la aceptación de ese dolor. El hecho de estar constantemente intentando ser positivo, lo que va a hacer es someterte a una presión brutal. Esa presión va esa presión que experimentas, ¿no? Lo que va a hacer es eh, llevarte a una situación extrema para estar constantemente feliz en todo momento.
Y te lleva a un ciclo de autoexigencia y autocrítica brutal, porque vas a sentir que tienes que cumplir esas expectativas inalcanzables para tener ese bienestar emocional que tú te has querido crear. Estás forzando una situación. He estado leyendo artículos sobre esto, ¿no? Y sobre todo de este escritor, eh, Mark Manson, ¿no? Este dice que cualquier intento de escapar de lo negativo o de evitarlo, sofocarlo o silenciarlo, fracasa. Y yo lo he podido comprobar en mí, por eso quería hoy hacer este episodio, porque considero que va a ayudar a muchas personas a transformar esa situación en aceptación. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento en sí. Y la negación del fracaso es un fracaso. ¿Para qué estamos haciendo esto? Negar constantemente todo lo negativo, todo lo que sentimos en situaciones difíciles es hiper mega agotador. Te agota y no te permite crear resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos a situaciones adversas. Esto lo que hace es aislarnos de nosotros mismos, de nuestras auténticas emociones. Nos escondemos detrás de esa positividad para mantener a otras personas lejos de una imagen que nos muestra a nosotros imperfectos. O sea, fijaos hasta qué punto estamos siendo egoístas con nosotros mismos, que no nos estamos permitiendo ser, no nos estamos permitiendo entrar en nuestra esencia, porque somos todas nuestras emociones. No nos definimos con ellas, pero sí somos capaces de sentirlas. Por lo tanto, es parte de nosotros y no queremos negarlas. Este tipo de actitud se popularizó muchísimo cuando se comenzó a ofrecer o cuando comenzó todo este tema, ¿no? de la psicología positiva. Esta se popularizó a través de Martin Seligman, quien trabajó también siempre con muchos temas de depresión y dio quizás un prisma diferente para abordar las situaciones o las patologías o problemas de depresión, ansiedad. Este dijo en una conferencia que la psicología necesitaba dar como un nuevo paso para estudiar desde un punto de vista científico todo aquello que le hace feliz al ser humano. Este publicó un libro que es muy famoso que se llama Niños Optimistas de 1995. Y el psicólogo explicó que el pesimismo no nace, sino que se hace y que aprendemos a ser pesimistas a través de las vivencias de diferentes circunstancias en nuestra vida. Sin embargo, también decía que podemos combatir este pesimismo y transformar todos nuestros pensamientos negativos en otros positivos. Pero claro, esto se ha llevado a un siguiente nivel. Entonces, podrás ahora estar pensando, si yo me siento triste, ¿tan solo tengo que concentrarme en ser feliz? No, la respuesta es no. De hecho, probablemente al hacerlo estés cayendo en esta trampa de positividad tóxica, porque para trabajar esas emociones negativas no puedes ignorarlas. Tienes primero que aceptarlas como te decía. Algunos signos en los que tú puedes detectar realmente si estás dentro de este círculo vicioso de positividad es que intentas ocultar o enmascarar todos estos pensamientos o sentimientos verdaderos que estás sintiendo, valga la redundancia. Tratas de seguir adelante ignorando o descartando todas esas emociones que no te hacen sentir tan bien. Te sientes culpable por sentir lo que sientes. Estás sintiendo culpabilidad de estar mal. Yo cuando estaba ahí, estos primeros meses del año, me sentía culpable porque no era capaz de volver a conectar con esa emoción que sentí meses antes. Y me sentía muy culpable y decía, pero si yo he estado ahí hace meses, ¿qué me pasa ahora? ¿Por qué no consigo estar ahí? Y entras en un bucle, ¿no? Minimizas también las experiencias de otras personas que te cuentan, ¿no?
con declaraciones que te hacen sentir bien a ti. Tratas de darle otra perspectiva. Por ejemplo, podría ser peor, es la típica frase, ¿no? Cuando alguien te cuenta algo, en lugar de validar esa experiencia emocional que está viviendo esa persona, tu comentario es ese, ¿no? Podría ser peor. O hay cosas peores. Es brutal que hagamos este tipo de comentarios, aunque no nos damos cuenta, yo también lo hago, ¿eh? Pero, joder, vamos a estar un poco más atentos y vamos a conectar con esa resiliencia. ¿Te avergüenzas o te castigas o te frustras por expresar a otros o cualquier cosa que no sea positiva, ¿no? Ignoras las cosas que te molestan con la resignación en vez de la aceptación. Esto es lo que es y es lo que me toca vivir. Así te estás resignando, no lo estás aceptando, no estás aceptando ese dolor. Todas esas emociones que tú estás reprimiendo ahora, en un futuro muy próximo, van a somatizar en tu cuerpo, se van a expresar a través de este y se van a transformar en enfermedad. Cuando negamos esta emoción, va a encontrar una manera alternativa de expresarse y esta siempre, siempre, siempre va a ser a través de nuestro cuerpo, sobre todo a través de nuestra piel, a través de nuestro intestino, puede también a través de nuestro estado emocional como entrar en depresión o entrar en ese estado de incertidumbre, frustración, miedo. Estar bien, está bien no estar bien. Está muy bien. No tiene por qué estar bien siempre, porque esto está muy de moda, ¿no? Y esto suele también atribuirse a todo el contenido que consumimos, sobre todo en redes sociales, que te obliga de una manera u otra a comparar la vida que tú estás teniendo con las vidas perfectas que tú ves en Internet. Hay una tendencia constante en redes sociales a mostrarnos perfectos que resulta realmente en casos agotadora y que por supuesto no es real. Todos los vídeos esos que ves de personas que están súper, hiper, mega preparadas, súper, hiper, mega guays, súper, hiper, mega maquilladas en sitios con mucho sol, con palmera por detrás. Todos esos vídeos que te enseñan que están generando miles y miles de euros al mes. ¡Guau! Eso te hace sentir a ti que eres una auténtica mierda en comparación con esas personas porque tú dices, joder, esas personas están consiguiendo sus sueños, esas personas están llegando a sus metas y yo no. Te hace sentir súper mal. Pero yo me he dado cuenta porque ahora que estoy viviendo dentro de redes y que comparto, ¿no? con muchos creadores de contenido, he hecho formaciones, estoy aquí en este mundo digital. La gran mayoría, te aseguro que no es cierto. O sea, he estado ahí del otro lado y para crear una publicidad, gancho, que realmente te llame la atención, necesitan crear eso. Necesitan crear esa burbuja no real para que tú te fijes y para que tú sientas y crearte la necesidad de que tú quieras estar también ahí en ese punto que está viviendo esa persona que te muestra esa realidad. Pero no es cierta. A ver, hay casos que sí, ¿vale? Hay casos que son real y yo he estado con personas que sí que han alcanzado eso y yo las admiro, pero las alcanzan diciendo su verdad, desde dónde vienen. Al igual que yo, obviamente estoy en un punto de mi vida en lo que sí he alcanzado muchas cosas y he aumentado en muchos niveles, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de economía. Yo estoy ahí he subido un peldaño más y ahora genero mucho más de lo que generaba hace 2 años. Es real, pero todo esto ha sido gradual y yo he mostrado mi vulnerabilidad y yo te he mostrado a ti desde el minuto cero cómo empecé aquí. Y no vengo de algo fácil y sencillo.
Otras personas lo pueden conseguir y me parece de puta madre que les sea todo súper sencillo porque tendría que ser así, pero en mi caso real no lo es y no puedo disfrazarlo y decirte aquí de manera poco honesta que sí lo ha sido y que es muy fácil dar ese salto porque para mí no lo ha sido. Por mis circunstancias, por cómo yo lo he creado en mi realidad, da igual, pero no lo ha sido. Entonces no te puedo engañar. No te dejes influenciar por esas personas que salen hiper mega guays en redes, porque no es real. Yo considero que deberíamos de bañarnos en honestidad en cuanto a nuestras propias vulnerabilidades, porque así nos sentiríamos más libres a la hora de experimentar y de expresar todo tipo de emociones. Somos humanos, no lo olvidéis. Somos humanos y por lo tanto debemos permitirnos sentir todo tipo de emociones. Está bien no estar bien. No podemos ser positivos todo el tiempo. Por otro lado, quiero que entiendas que está súper bien también pensar que todo va a salir bien, pero que esto no significa que todo ese proceso vaya a estar bien y tenga que ser placentero. Es más realista decir, por ejemplo, esto también va a pasar cuando estamos en un momento de bloqueo. Y a mí es una frase que me ha servido mucho, porque como te he dicho, para mí este principio de año no ha sido fácil. Entonces, cuando yo terminé de romperme y de aceptar que estaba siendo muy doloroso y que estaba pasando por una putada de situación, esto pasa porque hay una frase que me encanta que la digo mucho. No hay tormenta que dure 100 años. Y es cierto, todo lo que tú estás viviendo ahora pasará de una manera o de otra, pero va a pasar. Y quiero que entiendas que te puedes enfocar a largo plazo en esa visión de que llegará un día en que todo esté bien, pero que por otro lado aceptes que el proceso quizás duela. Como te decía un poco al principio de este capítulo, para evitar esa positividad tóxica, tienes que tratar de reconocer, de aceptar y sobre todo, al final, reformular todas esas emociones negativas. Se trata de validar cómo te estás sintiendo en cada momento, incluso cuando no estás bien. Es muy válido. Ser más honesto contigo mismo, ser más auténtico, no tener miedo a expresar que te sientes triste, que te sientes mal, deprimido o incluso con ansiedad. Reconocer que nos sentimos mal y saber que eso pasará. Experimentar esas emociones y aprender de alguna manera de ellas. ¿Para qué? Para estar preparado por si la vida te ofrece otra situación de dolor o de sufrimiento, ya sepas qué hacer. Ok, esto lo valido, lo acepto y lo integro. Me doy amor y me permito ser vulnerable ante esta situación. No tengo que ser de hierro, soy humana. Las emociones son información que tenemos que leer y entender para poder aplicar después una perspectiva constructiva y a través de ahí construir una realidad diferente, pero es a través de esa aceptación, desde este presente. Y así vas a poder aprender a extraer toda esa información y a generar ese cambio futuro. Ese cambio se va a dar, pero lo tienes que hacer desde aquí, desde esto que estás sintiendo. Está muy bien que tú quieras ver ese vaso medio lleno, pero ¿cómo lo ves? ¿Desde la positividad tóxica o desde la aceptación de que se pueden dar quizás situaciones en las que ese vaso esté medio vacío? Porque la realidad está a la mitad. Y a partir de ahí, lo que estás haciendo es responsabilizarte de cómo vas a construir esa nueva vida. ¿Qué quieres hacer a partir de ese momento de aceptación? Y así estarás siendo tú en tu esencia pura. Estarás siendo un humano teniendo experiencias humanas, conectándote y alineándote con tu propia energía
Y a partir de ahí, goza. A partir de ahí, siéntete digna o digno de poder crear esa realidad que tú quieres. A partir de ahí, expándete. Vas a hacerlo, vas a conseguirlo. En un futuro quizás muy próximo, porque eres una crack, eres un crack. Y porque estás coincidiendo y alineándote con tu conciencia. Y a partir de ahí llegarás a ese siguiente nivel. Y cuando la vida te ofrezca la próxima vez otro proceso que te resulte difícil, otro proceso en el que tengas que pasar por situaciones similares a la que estás pasando ahora y sean dolorosas, de primera hora no vas a entrar otra vez en ese bucle, vas a aceptar. Ayer tuve una situación también dolorosa, hablé con mi mamá y estaba otra vez en un punto de muchísimo dolor. Ella ha tenido una enfermedad súper rara, no sé ni pronunciar su nombre, que le ha desgastado todos los huesos del cuerpo, la ha roto por dentro. ¿Qué pasa? Al romperla, ella no se puede casi ni mantener en pie y siente mucho, muchísimo dolor físico, mucho. Ayer hablé con ella y estaba súper mal. Estaba en el punto como se encontraba al principio de todo este proceso. Ella ya está operada, pero la recuperación no está siendo como todos esperábamos, sino que continúa con esa situación de que la imposibilita estar bien, caminar, eh, expresar todo. Y yo ayer, buaf, me vine muy, muy, muy abajo, o sea, me sentí súper triste y sentí impotencia y rabia de no puedo hacer nada por ayudarla, porque lo único que puedo hacer es acompañarla, hablando con ella y ofreciéndole obviamente todo mi apoyo cada vez que ella quiere ser escuchada y cada vez que ella necesita expresar ese dolor que está sintiendo. Y ayer me lo permití y además hice una cosa que me gustó mucho para mí y de la que estoy orgullosa y permití expresar todo ese dolor a través de muchas lágrimas, lloré mucho delante de mis hijos y delante de mi marido. Mi hijo mayor eh, me preguntó qué me pasaba y yo se lo expliqué tal cual. Me siento muy triste porque mi mamá está sufriendo y yo no puedo hacer nada y para mí verla sufrir es doloroso. Me duele porque es mi mamá. Y mi hijo me abrazó. Ya está, tal cual. No lo evites. Y yo sentí que ahí le estaba enseñando a mi hijo a que él puede permitirse llorar ante una situación de la que o en la que se sienta mal y de la que no pueda en ese momento obtener respuesta o hacer otra cosa, porque ahora mismo no podemos hacer nada ante eso. Siéntelo, no importa que duela. No eres más valiente por ser menos vulnerable o por no mostrar esa vulnerabilidad. Todo lo contrario, y ayer se lo decía a una alumna en tutoría. Esta alumna no quiere aceptar su vulnerabilidad porque entonces deja de ser fuerte. No es cierto. Eres más fuerte si eres capaz de expresar aquello que estás sintiendo en todo momento, sin avergonzarte por estar sintiéndolo. Con esto voy a terminar. Me ha encantado poder acompañarte a través de este concepto y sobre todo también a través de mi propia experiencia, porque este espacio es para enseñarte que soy una persona súper mega real y que vivo experiencias reales y que la vida lo que está haciendo conmigo es enseñarme. Y cada vez que me enseña, yo siento que subo un siguiente nivel y que para la próxima vez quizás lo afronte de una manera diferente y ese dolor venga con menor intensidad. Si te ha gustado este episodio, quiero que me dejes una reseña
quiero que me dejes un comentario. Me encantaría poder compartir mucho más temas contigo. Así que para ello, escríbeme en Instagram, @terapia desde el alma, y déjame por privado, si te apetece, comentarios para que yo pueda hablar y contarte todo aquello que te gustaría descubrir a través de casos reales, de una persona real, que soy yo como la vida misma. Entonces me encantaría, y sobre todo también que me dejes una reseña, porque esto me ayuda a crecer y a poder llevar estas experiencias vitales a muchas más personas. De todos modos, te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo compartiendo este espacio y que a través de estos episodios mi voz llegue a todas esas personas y las acompañe. Te mando muchos besitos de luz y que tengas un maravilloso día. Acéptate, ámate y sobre todo quiérete muchísimo porque eres tu mayor regalo de vida. Nos vemos muy prontito. Chao, chao.